Em, em, el amor es una decisión y el amor es una acción. El amor son acciones. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué es amor? ¿Cómo hago yo para entender el amor? Entonces ahí el ejercicio que acabamos de hacer, que tenemos aquí en esta diapositiva, se nos revierte. Resulta que 613 códigos se resumen en 10, 10 en 6, 6 en 3, 3 en 2, 2 en 1. Pero cuando llegamos al 1 y nos dicen, es que la ley es amor, es decimos, ¿y qué es amor? Entonces ahora tenemos que hacer el ejercicio a la inversa y decir, ¿saben qué es amor? Para que entendamos qué es amor, porque ojo, amor no es un sentimiento, para que entendamos qué es amor, es decir, para que entendamos cuáles son las acciones que demuestran el amor, tenemos que entender los 613 códigos. Es decir, en los 613 códigos está la definición del amor. Entonces ahora nos toca devolvernos y comprender los 613 códigos. Listo, ya sabemos que los 613 se cumplen en amor, pero el problema que tenemos es la palabra del amor. El amor ha sido un concepto muy desdibujado. El ser humano ha desdibujado el amor, lo ha vuelto un hecho de sentimiento y lo ha vuelto un hecho de erotismo, de sensualidad, al punto que se llega a la expresión hacer el amor, y por hacer el amor entendemos el acto sexual. Y en realidad, hacer el amor es algo que es absolutamente necesario en el ser humano, porque como lo hemos dicho, el amor son acciones. Por lo tanto, hacer el amor no es un acto erótico ni un acto sexual, pero son acciones. Y para que sinteticemos en este sentido la comprensión de la ley sobre el amor es todo acto a través del cual yo beneficio al otro. El amor es un acto de beneficio. Cuando yo realizo acciones que benefician a otra persona, lo estoy amando. Por eso es que Dios dijo, por ejemplo, amarás a tus enemigos. ¿Cómo es posible que yo ame a un enemigo? Es decir, realice acciones que puedan ser beneficio a sus enemigos, incluso aunque sean sus enemigos. Entonces, desde este marco, muy simple, tocado así muy por encimita, tendremos más adelante la oportunidad de profundizar en este concepto, entendemos que esta es la composición de la ley. Entonces, la ley se compone de todos estos códigos, de todos estos procedimientos, pero se sintetiza básicamente en el hecho del amor. Ahora bien, si la ley se sintetiza en amor, esto nos deja ver la importancia de la ley. Nosotros vamos a estudiar entonces los 10 mandamientos y a partir de allí tendremos una ventana que nos permite visualizar todo lo que es el proyecto de Dios, todo lo que es la revelación en el Sinaí y todo lo que es, de hecho, también el mensaje cristiano. Toda la ley debe ser interpretada en clave de comunidad porque la ley es amor. Y el amor, algo que es muy importante, no es el deseo de satisfacer mis propios intereses, mis propios caprichos. De hecho, el amor tampoco es la satisfacción de intereses ni caprichos del otro. El amor es hacer el bien al otro. Ojo, aunque no esté satisfaciendo sus caprichos. Aquí creo que todos, o la mayoría, hemos sido o somos padres y hemos pasado por la famosa etapa del niño que no le importa comer bombombón y papas fritas y chitos y Coca-Cola todo el día. Pero nosotros como padres sabemos que no se puede así. Y yo tengo que obligar a mi hijo a que se tome la sopa. Y mi hijo por dentro está diciendo, papá, usted no me ama. Si usted me amara, no me haría tomar esa sopa. Y se está diciendo, porque lo amo, hijo, lo obligo a tomarse la sopa. Aunque el niño llore, berríe y patalíe, yo hago que mi hijo consuma cosas para su beneficio. ¿Por qué? Porque lo amo. El niño no lo entiende. Su capricho lo lleva a querer un bombombón, un dulce y comida que no es beneficiosa para él. Su capricho. Yo no satisfago su capricho, yo satisfago su necesidad. En el resto de la vida nos va a seguir pasando lo mismo. Hay personas que están esperando determinadas acciones de nosotros.
acciones que satisfacen su capricho. No obstante, no las realizamos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la intención de satisfacer el capricho de una persona, tengo el interés de satisfacer la necesidad de una persona. Bien, permítame un momento, ingresó Miguel al grupo. Quisiera saber quién es Miguel, si por favor se identifica. Miguel, ¿me escucha? Hola, pastor. Hola, pastor Milton, soy Sol. Lo que pasa es que no sé qué pasó en mi celular y aparecía Miguel el nombre de mi esposo. Qué pena. Vale, perfecto. No hay problema, está bien. No hay ningún problema. Gracias. Gracias. No, con mucho gusto, no hay problema. Sencillamente es que toca estar pendiente de quién ingresa, porque estas plataformas las hackean mucho y entonces a veces ingresan personas con intenciones no muy buenas. Simplemente es por eso, no es por más. Bienvenida, Sol. Bien. Bueno, muy amable, gracias. Bien. Entonces, si toda la ley es amor, el amor del que estamos hablando es un amor en beneficio de la comunidad. Por eso toda la ley debe ser interpretada en perspectiva de comunidad. Hay un, hay una, las escrituras hebreas, el pueblo hebreo, tiene distintas escrituras, tiene distintos tipos de documentos, tradiciones que para ellos son importantes. La Torá es uno de esos escritos fundamentales que son importantes para el pueblo hebreo, pero no es lo único. Los hebreos también tienen unos escritos que se llaman Targumim. Targumim es una expresión en plural, en singular Targum, como lo ven ustedes en la diapositiva en la parte de abajo, la expresión Targum. Targum es una traducción del texto hebreo al texto arameo. La mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento están en hebreo originalmente. Pero algunos se dieron a la tarea de traducir del hebreo al arameo. Esa traducción al arameo le llamamos Targum. Y tenemos Targum completo, todo un libro completo, por ejemplo, de Éxodo, por ejemplo, de Levítico. O tenemos traducciones de versículos, de porciones pequeñas. Se le llama Targum tanto la traducción completa del libro como a una traducción pequeña, a una porción. Eso es un Targum. Bien, vamos a encontrar diferentes Targumines diferentes Targumim de los textos de la ley. Y específicamente los 10 mandamientos también encontramos varias traducciones al arameo. Hay una traducción en particular que quiero compartirles y es la traducción llamada el Targum del pseudo Jonatán. El Targum del pseudo Jonatán se conoce con esta sigla que ustedes ven aquí en la parte inferior de la pantalla, PG de Targum, PSJ del pseudo Jonatán. Targum del pseudo Jonatán. Ese Targum del pseudo Jonatán incluye los 10 mandamientos. Y quiero tomar solamente uno como para mostrarles la manera tan interesante como se traduce allí. Voy a hablarles del mandamiento que está escrito en Éxodo 20:13. En Éxodo 20:13 dice para nosotros, en nuestras Biblias, dice sencillamente, no matarás, punto, no matarás. En esta traducción, observen la manera como aparece. Pueblo mío, hijos de Israel, no sean asesinos ni compañeros socios de asesinos, y que no se vea en la sinagoga de Israel gente asesina, para que no se levanten sus hijos después de ustedes y aprendan también ellos a ser gente asesina, porque por las culpas de los asesinos sale la espada contra el mundo. Miren, lo que nosotros simplemente tenemos como no matarás, miren todo lo que aparece aquí en el texto. Pero yo quiero poner énfasis
en la segunda parte. La primera dice, pueblo mío, hijos de Israel, no sean asesinos ni compañeros socios de asesinos, y que no se vean en las asambleas de Israel gente asesina. Observen lo siguiente, para que no se levanten sus hijos después de ustedes y aprendan también ellos a ser gente asesina. Porque por las culpas de los asesinos sale la espada contra el mundo. Es decir, la presentación del mandamiento no matarás acá, no solamente se queda en el hecho de que no mate, sino que trasciende porque el asesinato trae consecuencias después graves para la comunidad. ¿Qué es lo que nos permite ver este Targum? El pueblo hebreo de la antigüedad comprendió claramente que el gran problema del cumplimiento de la ley era un problema de orden comunitario. El problema frente al cual estamos es frente a un problema comunitario. El asunto de la comunidad. Que los errores de ustedes no trasciendan a la comunidad. Es lo que está diciendo la interpretación de este Targum del pseudo Jonathan. Bien. ¿Qué significa interpretar la ley en clave de comunidad? En Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesús hablaba de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, comprender la ley en clave de comunidad es que no podemos leer la ley en función de yo. Cuando interpretamos la ley, cuando interpretamos los mandamientos, cuando hacemos una lectura de los mandamientos, tenemos que empezar dejando claro que no vamos a leer los mandamientos haciendo de alguno de nosotros el centro de la interpretación. Es decir, no interpretamos la ley para ver qué beneficio saco yo de ello. La ley es interpretada con la intención de comprender el sentido que ella tiene en la perspectiva comunitaria. Juan capítulo 3, versículo 16, aquel famoso texto cumbre del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen ustedes que aquí se habla del amor. Dios amó tanto al mundo. Ahí está. Pero ¿qué dice? ¿Cómo Dios demostró que amó al mundo? Porque entregó a su único Hijo para que el mundo sea salvo. Observen que la interpretación del texto o la comprensión de Dios, de su mismo proyecto, es que la intención de Dios no era en función de él, era en función del mundo. Y entonces Dios estuvo dispuesto incluso a que su Hijo, su propio Hijo, muriera por salvar al mundo. Entonces allí tenemos nosotros el sentido de lo que está mostrándonos el texto. Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué significa entonces interpretar la ley en clave de comunidad? Significa que nosotros no podemos hacer una lectura de los 10 mandamientos, por ejemplo, para el caso nuestro ahora, pensando en qué beneficio voy a sacar yo de la ley, sino pensando en que esta es una ley dada para la comunidad y por lo tanto el beneficio va hacia la comunidad. Así que vamos a mirar la ley en clave de comunidad, tendremos la visión de los 10 mandamientos desde el proyecto de Dios. Comencemos con capítulo 19, versículos 3 al 6, para responder a otra pregunta más. La siguiente pregunta que hay que responder es, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué son los 10 mandamientos? Ustedes saben que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Pero observen que en el capítulo 19, es decir, antes de que aparecieran los 10 mandamientos, Dios va a hablar al pueblo hebreo, específicamente a Moisés, y le va a decir, Moisés, habla de la siguiente manera al pueblo. ¿Cómo les vas a hablar? Vas a decirles así, casa de Jacob, hijo de Israel,
Si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi alianza, también lo conocemos como pacto. La podemos leer también, si guardan mi pacto. En hebreo, la palabra que encontramos allí es esta que está aquí en la parte de arriba, la palabra berit, berit. El hebreo se lee de derecha a izquierda, es la manera como se lee. Aquí en amarillo, ustedes encuentran la palabra en hebreo y aquí en blanco, en cursiva, van a encontrar la manera como se lee eso que está aquí en hebreo. Entonces, durante todo nuestro curso van a estar encontrando permanentemente referencias al texto original hebreo y van a estar viendo permanentemente esta presentación. Si dan oído a mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Miren ustedes esta parte tan importante. La alianza, el berit, el pacto de Dios con el pueblo es el marco contextual de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados dentro del marco de una alianza, de un pacto, de un contrato, de un convenio, de un acuerdo entre Dios y el hombre. Allí está. Ahora bien, si los 10 mandamientos son dados dentro del marco de ese acuerdo, ¿creen ustedes que los mandamientos pasaron de moda? ¿Creen ustedes que los mandamientos es algo para desechar, para olvidar? ¿Creen ustedes que los mandamientos es algo para considerarlo obsoleto y pasado de moda? Por supuesto que la respuesta es no. Y otra vez entonces empezamos a tener conflicto porque ¿cómo nosotros entonces entender mandamientos como por ejemplo, guarda el día de reposo para santificarlo? Y el día de reposo es el Shabbat. Y entonces dice que el día sábado no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo así? Cuando yo hago algo el día sábado, estoy incumpliendo la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea que lo que estamos aquí es frente a un curso que nos va a enseñar a judaizarnos, a vivir como judíos, a realizar todas las prácticas judías y a celebrar todas las fiestas judías, porque la ley también dice que celebrarás la Pascua y que celebrarás la fiesta de los tabernáculos y que celebrarás esto y esto y esto. Entonces, ¿esto es un curso para volverlos a todos ustedes judíos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero entonces parece incoherente, porque estamos insistiendo en que la ley es algo que está vigente, pero cuando nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, nos dice que no. Bien, déjenme decirles entonces aquí en este punto que el gran problema que nosotros tenemos con los mandamientos es que no hemos comprendido el significado en muchas ocasiones de lo que son los mandamientos. Y por eso caemos en dos extremos. Extremo número uno, los mandamientos ya no importan. Los mandamientos pasaron de moda. Y no solamente nos referimos a los 10, sino que nos referimos a los 613. Los mandamientos pasaron de moda. Entre otras cosas porque estamos viviendo bajo el periodo de la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Entonces ya los mandamientos están en el periodo de la ley y eso ya no tiene que ver. Primer extremo. El segundo extremo, el de los judíos, que entonces el sábado yo no puedo ni prender un fósforo, el sábado no puedo levantar un plato, el sábado no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y esta fiesta, aquella, y me tengo que vestir así, y el cachumbo tiene que ir por aquí, y el libro se coge con esta mano, y la comida se coge con la otra, y ahí tenemos dos extremos, y tanto el uno como el otro, efectivamente llegan a esos puntos, porque desconocen realmente el sentido de los 10 mandamientos. Así que el ejercicio que queremos hacer, la intención de este curso, es que aprendamos a leer los 10 mandamientos y entendamos a partir de los 10 mandamientos el resto de la ley que nos va a ser posible. ¿Por qué el mandamiento lo hacemos, por qué el curso lo hacemos de los 10 mandamientos? Encantado estaría yo de hacer un curso de los 613 códigos, pero creo que nos
nos quedarían faltando añitos para, para poder allí. Pero creo que con que hagamos el ejercicio con los 10 mandamientos, tendremos una suficiente apertura al resto de mandamientos y comprender lo que significa. Bien. En Éxodo 34, repite otra vez lo que había dicho Éxodo 19. Yo hago alianza, pacto, verit. Aquí está mal escrita esta palabra, verití, dice acá. Verit, le sobran estos dos simbolitos finales. Yo hago alianza delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra que el Señor tu Dios hará, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo, dice el Señor. Entonces insiste nuevamente en Éxodo 34 que Dios está haciendo alianza con su pueblo, un convenio, un contrato con su pueblo. Y dentro del marco de ese convenio es que vienen los 10 mandamientos. Bien, para que podamos empezar a tener una lectura cuidadosa de los 10 mandamientos, es decir, para que empecemos a entender lo que significan los 10 mandamientos. ¿Qué es eso de los 10 mandamientos? Necesitamos primero que todo ubicarnos dentro del contexto de lo ocurrido. Es decir, lo primero que vamos a hacer es mirar el contexto dentro de los cuales Dios le entregó los 10 mandamientos al pueblo hebreo. ¿Cuál es ese contexto? Vamos a hablar de un contexto geográfico ahora. El contexto geográfico dentro del cual Dios entregó los 10 mandamientos. ¿Cuál es ese contexto geográfico? Aquí encontramos un mapa de